Continuamos en esta carrera a febrero 19 del 2017 con las elecciones. En estos momentos no digo candidatos a la presidencia de la República, eso hoy en noche en Pulso Político, por cierto, con Washington Pensantes. Hoy tenemos en Pensamiento Crítico y continuamos con Fabricio Villamar, candidato a la Asamblea por la zona norte de Quito, provincia del Pichincha, por el partido Creando Oportunidades, conocido como Creo. Fabricio, qué gusto tenerte aquí en Pensamiento Crítico. Voy directo al grano, propuestas. ¿Cuáles son los ejes de la propuesta para la Asamblea Legislativa en caso que seas beneficiado con el voto popular? Carlos, buenos días, amigos, buenos días. Yo creo que en primer lugar hay que tener un entorno para las propuestas y el entorno es analizar qué es lo que ha pasado en estos 10 años y saber quién es el responsable de lo que está sucediendo en el Ecuador a la vuelta de 10 años de gobierno de una sola tendencia política. Y a la vuelta de 10 años tú tienes que, el año anterior, para poder compararlo, tienes 247,000 empleos perdidos en el Ecuador. Y cuando conversas con la gente, la grave preocupación de la gente es la preocupación económica y la preocupación por los temas de corrupción que se han encontrado en la gente que ha estado administrando el país. Por lo tanto, parte de las cosas que tienes que hacer es cumplir las dos funciones que te encarga la Constitución a los asambleístas. Fiscalización y legislar para generar. Fiscalización y legislación. En términos de fiscalización, creo que es necesario revisar qué pasó con la plata de los ecuatorianos durante estos 10 años. Me parece que es necesario proteger al que denuncia. Me parece que es necesario que los ecuatorianos hagan un ejercicio de responsabilidad también. Pero ¿cuáles serían los mecanismos de fiscalización distintos? Porque el tema pasa por lo siguiente, no pasa por el deseo de fiscalizar, sino por estructurar mecanismos de fiscalización eficientes. Pero es que el gran esfuerzo que hay que hacer es sumar a la ciudadanía a este proceso en donde la obligación legal la tienen los asambleístas. ¿Cómo sistematizaría Cuando tú te enteras de que tu vecino de la noche a la mañana, que era funcionario público, comienza a cambiar de carro, cambia de casa, se cambia de barrio, con un sueldo de funcionario público, dices, caramba, aquí algo pasó, hay que investigar qué está pasando. Por eso es importante incluirle en este proceso también a la ciudadanía. Es importante saber que cada funcionario público, cuando asume y firme el papelito de la Contraloría, permite el levantamiento del sigilo de sus cuentas. Por lo tanto, es necesario tener una Contraloría que revise exactamente qué es lo que sucedió. Mucho se ha dicho que los mecanismos de fiscalización en la Asamblea Nacional no son eficientes. ¿Plantearías cambiar esos mecanismos por un lado? Y por otro lado, ya que mencionas, Fabricio, el tema de Contraloría, ¿habría que revisar cuál es el rol y la competencia de la Contraloría? Porque el tema es, actúan luego, pero no hay un tema de prevención. Mira, Carlos, la sal quiteña ha dado en ponerle el nombre a la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Archivo. Durante 10 años tú no tienes un solo proceso de fiscalización que haya sucedido en la Asamblea. ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo cambiarlo? En primer lugar, tienes que cambiar el concepto de país. Es necesario que vuelvas al sistema de separación de poderes, de check and balances, como se llama en la doctrina jurídica mundial. Tú necesitas pesos y contrapesos en el Estado de tal manera que tú tengas. Pero eso lo da la Constitución. El tema es el mecanismo al interior, No, Carlos, es que va mucho más allá de eso. Es un modelo. No se trata solamente de qué es lo que dice la norma, sino adicionalmente del modelo. Imagínate qué es lo que ha pasado en estos 10 años. Cuando la gente quiere que le bajen impuestos, ¿dónde va a conversar? En la Presidencia de la República. Cuando la gente quiere una ley, ¿dónde va a conversar? En la Presidencia de la República. Cuando la gente quiere una obra, ¿dónde va a conversar? En la Presidencia de la República. Esto te dice bastante de cómo el criterio de dónde se hacen las leyes queda absolutamente claro. Por eso me refería... Pasemos al otro tema de generación de Déjame empleo. terminar, por favor. Por eso me parece absolutamente necesario cambiar el concepto de reparto de funciones en el Estado para que ninguna pese más que la otra. Hay que ir a un proceso de fiscalización permanente en donde tú tengas independencia de funciones para que tú puedas actuar en la Asamblea. Sí, tienes que trabajar también en términos de qué es lo que pasó en la Contraloría. Tienes un Contralor que era parte del gobierno de Gutiérrez. Tienes una fiscalía que no responde. En Colombia y en el Perú ya se sabe quiénes fueron los encargados de recibir las coimas de Odebrecht, y en el Ecuador no. Te advertí que eran solo 8 minutos y a todos los candidatos. Pero es que está tan interesante que vamos a tener que hablar más rápido para tomar todos los temas. Bueno, con tal que tomes agua y que no se te seque la garganta, sigamos hablando. Entonces, siempre es un gusto además. Vamos a lo siguiente, es decir, ¿pasa por la persona del Contralor o pasa realmente por la estructura, roles y competencia de la Contraloría? Pasa por la estructura, roles, competencia y además el concepto de gobierno. Si es que tú vas a tener un concepto que te está persiguiendo a los ciudadanos, que te marca presión, que te pone impuestos y que no te deja desarrollar, ahí tienes el resultado. Y como respuesta desde el Estado y desde la gente que participó en la planificación de este desastre económico, lo que tienes es que hay que generar acuerdos con el sector productivo siempre y cuando nos ofrezcan algo, cuidado. Pero vamos al tema, tú dices, ahí están los resultados.
Y ahí están los responsables también. Ok, vamos, pero primero déjame ir al tema de los resultados. Por favor. Cuando tú dices, ahí están los resultados, y me expones ante los televidentes el tema de la pérdida del empleo, el tema de la corrupción, etcétera, etcétera, te planteo un escenario. Las encuestas lo ponen igual al oficialismo en primer lugar. ¿Y qué pasaría si es que gana el oficialismo en la primera vuelta electoral? ¿Esto no sería un duro golpe a ustedes? Carlos, al discurso. Revisen bien cómo están las encuestas. En este momento tienes un empate técnico. Estoy Y el planteando candidato oficial, yo también, Ok. el candidato oficial está bajando en las encuestas sobre ruedas. Entonces, tengan cuidado de cómo administran la información. Me parece que es mejor que se vayan planteando el siguiente escenario. ¿Te refieres cuando se vayan, se refieren al gobierno? Sí, pero por supuesto. Ya, ok. No, te dejo dar claro porque parecería que me estás hablando a mí. No, Y ahí estoy sí yo tengo que hablándote diferenciarlo. a ti Ya. en función de Ok. entrevistador para contarles Ok, vale. a ti que la gente del gobierno se está pero yendo. las mismas encuestas que se publican en las redes sociales Ajá. y que dan a conocer todas las gamas de encuestadores, los que trabajan con el gobierno y los que no trabajan con el gobierno, lo ponen en primera línea. Sí, está bien. Pero revisemos cómo están las últimas Ok, tendencias. tú dices la Carlos. tendencia. Ok, Sí, bueno, claro que sí. vamos a tener que esperar al 19. Pero no perdamos el tiempo porque nos queda pocos favor. minutos. Vamos al tema de empleo, rapidito. Tú no puedes generar empleo si es que has coartado la capacidad de iniciativa del sector privado, si es que tú diriges hacia dónde se tienen que generar los créditos. Tú no puedes generar empleo si es que pones cortapisas de inversión exterior. Y tú no puedes generar empleo si es que no generas un fondo de emprendimiento. Entonces tienes dos formas para que la gente trabaje. O van a trabajar para alguien o generan sus propios emprendimientos o en el caso de los jóvenes las startups. Tu trabajo autónomo. El trabajo autónomo, pero planteemos otra cosa. El trabajo autónomo para los jóvenes va más allá. Son las startups que funcionan además en red, entonces son mucho más potentes que el emprendimiento normal. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si es que quieres que se contrate desde una empresa a la gente, desahoga la economía de las empresas. ¿Ya? Si es que tú en el año 2007 pagabas 14 impuestos y ahora pagas 32, por favor, o sea, algo está fallando. Si es que tú tienes que generar empleo por ti mismo o las startups, tú necesitas generar un fondo para que la gente arriesgue. Entonces, esos son los planteamientos que estamos haciendo ¿De desde dónde este lado. provendría el fondo? Del ahorro del Estado, de la renegociación de deuda, tenemos un Pues proceso estamos hablando de deuda carísima, ya, Carlos. estamos hablando O sea, de un fondo yo creado por el escuchaba- Estado para poder financiar estos proyectos, llamemos así. Sí, pero además, ¿cómo sacas la plata? Porque esa debe ser la siguiente pregunta, me imagino. Sí. La plata la sacas de la renegociación de deuda, porque es bárbaro que tú hayas contratado deuda al 9.75% cuando hubieras podido contratarla al Ok, 3%. y está claro, entonces, a propósito, en la construcción los del fondo, responsables la de esa fuente- contratación también tienen Ok, que ser fiscalizados. Ya, estamos hablando de la creación del fondo, de la fuente de financiamiento de aquel fondo, pero nos falta el último elemento, que es el tema de cómo selecciono los proyectos para financiar esos emprendimientos y que además vengan con un acompañamiento. Y te falta una cosa, Carlos, y es cómo vinculas el sector educativo con el sector productivo. Ok, entonces la pregunta es ¿cómo? Exactamente, entonces tú tienes que darle confianza al estudiante que va a encontrar trabajo después y a las empresas que que vas a comenzar a generar educación para el emprendimiento y para el trabajo. Esas cosas son las que no han pasado 10 años y esta gente pide 4 años más. Por eso decimos, es hora de cambiar, vamos por el cambio. Bueno, Fabricio Villamar, muchas gracias por estar Siempre acá. un gusto, Carlos. Siempre es un gusto. Y bueno, vamos a ver, la última palabra la tienen ustedes, los electores. Vamos a ver, no las encuestas, sino los electores. Sí, señor. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con Bolívar Yepes, candidato a la Asamblea por el Distrito Sur de Pichincha, Movimiento Vive Sur. Venimos.